Pagó una fortuna para curar a su hija, sin saber que la respuesta estaba en su propio jardín. Todo comenzó en una mansión elegante pero vacía, donde vivía Eduardo, un arquitecto reconocido que había construido edificios por toda la ciudad, pero que en los últimos años había quedado solo con su hija Sofía, una niña de apenas 8 años. Su esposa había partido en un accidente hacía tiempo y aunque Eduardo tenía recursos para cualquier comodidad, lo único que realmente le importaba era el bienestar y la risa de su hija. Por eso, cuando contrató a Marina, una joven cuidadora, lo hizo pensando que su hija no sintiera tanto vacío mientras él pasaba largas horas en su estudio. Marina, consciente del silencio emocional en la vida de la niña, buscaba formas de iluminar sus días. Sofía hablaba poco, pero sus ojos se encendían cada vez que veía flores y mariposas. Fue entonces cuando, con genuina intención de alegrarla, Marina plantó un hermoso jardín de flores silvestres en el patio trasero. Eran margaritas, lavandas y girasoles de colores vibrantes. Al verlo, Sofía sonrió como no lo había hecho en meses. Desde ese momento, la niña y el jardín se convirtieron en algo mágico. Pasaba horas allí, jugaba entre las flores e incluso fingía ser botanista examinando cada pétalo con una lupa de juguete. Cuando Eduardo llegó del trabajo y vio a su hija radiante entre las flores, no pudo sino sentir gratitud. En su corazón agradeció a Marina por haber conseguido lo que él no había logrado, devolver la luz a la niña. Durante varias semanas, todo parecía perfecto. Sofía cantaba, corría entre las flores y hasta pedía quedarse más tiempo afuera. Eduardo se convencía de que el jardín había sido un regalo del cielo, pero pronto esa felicidad comenzó a desvanecerse. Una mañana, Sofía despertó con estornudos constantes y ojos llorosos. Marina la escuchó desde la cocina y corrió a verla. La niña tenía congestión nasal y respiraba con dificultad. Preocupada, la llevó al cuarto de Eduardo. El padre, alarmado, reaccionó inmediatamente y llamó a un pediatra privado de emergencia. El doctor examinó a la pequeña, le recetó antihistamínicos y descongestionantes, sugiriendo que podría ser un resfriado estacional. Eduardo, intranquilo, no se conformó. En su mente, nada podía pasarse por alto cuando se trataba de su hija. Los días siguientes fueron una pesadilla. Los estornudos se multiplicaban, la congestión empeoraba y Sofía parecía agotarse sin razón aparente. Eduardo, desesperado, llevó a su hija a especialistas en la capital y como no veía mejoría, incluso voló con ella a clínicas en Europa. En cada consulta gastaba fortunas, creyendo que el dinero podía comprar la sanación. Pero los diagnósticos eran contradictorios. Algunos mencionaban alergias estacionales, otros posibles infecciones virales. Nadie ofrecía una solución definitiva. Mientras tanto, Marina observaba con creciente preocupación. Aunque luchaba por silenciar sus pensamientos, en su interior comenzaba a formarse una duda terrible. La niña había estado completamente sana hasta que floreció el jardín. Recordaba la alegría en el rostro de Sofía cuando corría entre las flores, pero también como todo empezó precisamente después de eso. En múltiples ocasiones estuvo a punto de mencionárselo a Eduardo, pero el temor a ser despedida y la idea de quitarle a la niña su única fuente de felicidad la silenciaron. El arquitecto no reparaba en gastos. Volaba con su hija en jets privados, buscaba terapias experimentales e incluso contrató un equipo de investigación médica para encontrar la causa del malestar. Pero nada daba resultado. Y cada tarde, al regresar a casa, veía a su hija sentada entre las flores como si aquel jardín fuera su único refugio. Eduardo jamás conectó una cosa con la otra. Para él, el jardín era parte de la cura, no de la enfermedad. Marina, en silencio, vivía un tormento insoportable. Por una parte, veía a la niña deteriorándose cada día. Por otra, temía que al confesar sus sospechas, Eduardo lo interpretara como una traición. Hubo una tarde en que no resistió más y mientras regaba las flores, susurró para sí: ¿serán ustedes las culpables de todo esto? Sus ojos se humedecieron, pero su voz se quebró al imaginar el dolor que causaría si alejaban a la niña de su paraíso. Eduardo, consumido por él. Pánico, comenzó a transformarse. Se volvió más distante con Marina, no por desconfianza hacia ella, sino porque su mente estaba completamente dominada por la angustia. Se pasaba horas al teléfono, organizando vuelos médicos, discutiendo con doctores. Cada cuenta pagada era una herida que no le importaba sufrir, siempre que su hija se recuperara. Sin embargo, la salud de Sofía decaía. Ya no corría entre las flores. Apenas podía estar de pie sin sentir fatiga. Una tarde, mientras la niña descansaba exhausta, Eduardo entró al patio y encontró a Marina sentada con las manos nerviosas. La joven quiso hablar,
pero se contuvo al ver su expresión severa. Había algo en el ambiente, una tensión que parecía cortarse con el silencio. Eduardo le dijo en voz queda: «No comprendo cómo con todo lo que estoy invirtiendo mi hija, sigue igual. Peor cada día». Marina bajó la cabeza batallando con las palabras que se quemaban en su garganta. El momento decisivo llegó cuando la niña sufrió una crisis respiratoria en plena tarde. Eduardo, en pánico, la cargó en brazos mientras Marina lo siguió con las flores meciéndose al viento. El arquitecto pidió una ambulancia privada, pero antes de que llegara vio algo que lo paralizó. Al entrar al patio, Sofía, apenas consciente, extendió sus manos hacia las flores, las tocó suavemente y entre la dificultad para respirar dijo: «No quiten mis flores, por favor». Esa frase atravesó a Eduardo, que quedó inmóvil entre el amor de su hija por aquel jardín y el terror de no saber que la estaba enfermando lentamente. Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. Esa tarde, mientras los paramédicos estabilizaban a la niña, Eduardo se quedó contemplando fijamente el jardín. Algo dentro de él empezó a perturbarlo. Una intuición sombría que jamás había considerado. Marina, con los ojos enrojecidos por el llanto, quiso hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Y en ese silencio cargado de temor, Eduardo comenzó a comprender que quizá la respuesta que tanto buscaba nunca estuvo en hospitales lejanos ni en tratamientos costosos, sino en el lugar más próximo e inesperado. La verdad estaba a punto de revelarse. Esa tarde Eduardo no pudo descansar. Se quedó observando a su hija conectada a oxígeno mientras los paramédicos le garantizaban que una vez estabilizada debía mantenerse bajo constante supervisión médica. Marina estaba en una esquina de la habitación con los ojos inflamados como si cargara un secreto demasiado doloroso. Las flores en el jardín se mecían inquietas como si percibieran que algo andaba mal. Eduardo por primera vez se permitió ver más allá de su desesperación. Sus ojos se fijaron en el jardín y una punzada de sospecha lo atravesó. Al anochecer, cuando Sofía descansaba en la clínica privada, Eduardo tomó a Marina del brazo y la llevó al corredor. Su voz era firme, casi quebrada. «Tú sabes algo. Lo percibo en tu mirada desde hace días. Si tienes información y me la escondes, jamás te lo perdonaré. Dime la verdad, Marina». Ella tembló, bajó la cabeza y murmuró: «Creo que todo comenzó cuando planté el jardín, señor. La niña estaba sana antes de eso. Tal vez sean las flores». El silencio que siguió fue aplastante. Eduardo sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. Pensó en los millones gastados, en las noches de insomnio, en las promesas a su hija de que todo sanaría y si todo este tiempo la respuesta había estado ante él. Pero su orgullo lo detuvo. No podía aceptar que un simple error en su propio hogar fuera la causa. «No digas disparates, Marina», replicó con frialdad. «Los médicos habrían detectado algo tan elemental». Sin embargo, esa semilla quedó plantada en su mente. Durante el día, mientras recibía reportes médicos inconclusos, Eduardo notaba un patrón. Cada vez que Sofía pasaba más tiempo en el jardín con las flores, sus síntomas se intensificaban. Esa tarde, un especialista en alergias recomendado por un antiguo colega visitó a la niña, ordenó exámenes inmediatos y sugirió que se mantuviera la pequeña alejada del jardín por precaución. Eduardo no quería aceptarlo, pero obedeció. Esa primera noche, sin las flores cerca, Sofía durmió con menos congestión. Eduardo no se atrevió a esperanzarse, pero la diferencia era notable. Marina lloraba en silencio, sabiendo que la niña extrañaría su refugio. Al día siguiente, los resultados confirmaron lo que nadie había querido ver. La niña tenía una alergia severa al polen de las flores silvestres. El arquitecto se desplomó en una silla, hundiendo el rostro entre las manos. Sintió ira, impotencia, culpa, todo el dinero, los viajes, los tratamientos. Nada de eso había funcionado, porque jamás había mirado dentro de su propio hogar. Marina se arrodilló a su lado y con voz temblorosa dijo: «Yo solo quería darle alegría. Nunca imaginé que sería peligroso para ella». «Lo siento». Eduardo levantó la mirada con lágrimas contenidas y no respondió. Esa noche Sofía preguntó por su jardín. Tenía la voz débil, pero sus ojos llenos de amor. «Papá, ¿dónde están mis flores? ¿Por qué no puedo verlas?» Eduardo sintió que el corazón se le desgarraba. Se sentó a su lado, acarició su cabello y respondió con honestidad: «Hija, tus flores te aman mucho, pero a veces el amor también significa saber cuándo alejarse para no causar daño. Ellas no se van porque no te quieran, sino porque quieren verte saludable». Sofía lo miró en silencio y con esfuerzo asintió. Sus lágrimas corrieron lentamente,
pero no dijo nada más. Los días siguientes fueron de adaptación. El jardín fue reemplazado temporalmente por plantas que no causaran alergias. Sofía mejoraba rápidamente, recuperando energía y color en sus mejillas. Eduardo, en cambio, cargaba sobre sus hombros un peso de culpa que no lo dejaba respirar. Cada vez que veía a su hija sonreír nuevamente, pensaba en lo cerca que estuvo de perderla por no haber querido escuchar, por no haber visto lo evidente. Un domingo, cuando Sofía ya corría nuevamente por la casa, Eduardo la llevó a la terraza, se arrodilló frente a ella y le dijo: «Hija, hay algo que quiero que recuerdes siempre. El dinero puede comprar doctores, viajes y medicinas, pero no puede comprar la verdad. Y a veces la verdad está tan cerca que la ignoramos. Nunca más permitiré que eso suceda contigo». La niña lo abrazó fuerte, como si esas palabras le devolvieran la seguridad que había perdido. Marina observaba a la distancia con lágrimas en los ojos. Había temido perder su trabajo, pero Eduardo, en lugar de despedirla, se acercó y le dijo: «Gracias por no quedarte callada. Tu voz salvó a mi hija». Ella solo asintió con un nudo en la garganta. El jardín no regresó a la casa, pero Eduardo se aseguró de que hubiera un espacio con plantas seguras y que Sofía pudiera disfrutar la naturaleza sin peligro. Cada momento al aire libre era breve, pero lleno de paz. Sofía entendió con la inocencia y la sabiduría que solo un niño puede tener, que amar también significa renunciar cuando es necesario. La experiencia transformó a Eduardo. Ya no era solo el arquitecto exitoso, era un padre consciente de que el verdadero valor no está en lo que se construye, sino en la atención, en el cuidado y en la capacidad de escuchar incluso lo que no queremos oír.